Perfecto, ¿todo bien entonces? Bien, súper bien entonces. Vamos a comenzar con el seminario en el día de hoy. El dónde invertir el año 2015. Está bastante complicado la situación a nivel mundial, sobre todo el efecto que puede provocar algunas crisis que se están viendo en el entorno internacional. Ahí vamos a tocar dentro del seminario los principales focos de problemas que podrían haber durante el primer trimestre. Y sobre todo, hacer una comparación, yo sé que es muy difícil buscar dentro de todo el mundo oportunidades, pero nos vamos a concentrar básicamente en Estados Unidos y en Chile como ritmo de comparación, pero básicamente en Estados Unidos donde están las mejores oportunidades y donde es la bolsa que más ha subido durante lo que va este tiempo y está aguantando aún más la volatilidad del mercado. Por lo tanto, vamos a ver sobre todo cómo están reportando las empresas, cuáles son los sectores en términos de ponderación que más están pesando en términos de rendimiento también, como lo han hecho. Hay algunos sectores que tenemos que evitar dentro de Estados Unidos y en el mundo en general, sobre todo por las caídas del precio del petróleo a nivel internacional. Bien, vamos a comenzar el seminario. Vamos a partir en primer lugar con algo de noticia en términos de contingencia. Lo primero es el precio del petróleo a nivel internacional en relación al hecho de que básicamente el precio de los combustibles a nivel internacional ha venido cayendo fuertemente. En este minuto han tomado, si bien, una recuperación, y lo vamos a mostrar por acá. Vamos a ir tocando inmediatamente por lo menos algunos commodities en línea. Fíjense ustedes que en términos del WTI, si bien había alcanzado algunos niveles de peak en $56 el día de hoy, que había sido una recuperación bastante potente en el corto plazo, han vuelto a caer un 1,95 y se encuentran en este minuto en $55,39 el barril de BTI, el de WTI. Y el Brent, mientras el Brent se encuentra en $59 el barril de Brent con un 1,98% abajo. Estas dos situaciones, el WTI más el Brent, que han venido a la baja fuertemente, son las que han provocado, en cierto sentido, un efecto en donde los países productores de petróleo se han visto forzados a mantener su producción en el corto plazo. Eso habla de que no están manejando estos miembros de la OPEP principalmente me refiero, que estos miembros en la OPEP, si bien habían hecho o habían planificado este efecto en el cual van a mantener las cuotas de producción, cerca de 30 millones de barriles de petróleo diarios. Eso hace que mantengan esa cuota de producción y la sobreoferta se mantenga también, por lo cual la caída estrepitosa que han tenido los precios de los combustibles durante el año se ha hecho sentir. Solamente en el año, desde enero en adelante, tenemos una caída de un 45% en el precio de los combustibles a nivel internacional. Este es el doble BTI el que estamos analizando. Incluso si ustedes toman desde junio en adelante, cuando hubo un cambio de situación económica internacional, Estados Unidos no había bombardeado ciertas regiones en donde había países productores, estos frentes ISIS o este frente islámico extremos se habían tomado algunas refinerías, pero así había sido controlado por, incluso vimos una dicotomía tremenda en que Estados Unidos le estaba ofreciendo ayuda a Siria cuando realmente el año pasado estaban decidiendo si atacaban o no atacaban Siria por las armas nucleares. Entonces, hay una dicotomía respecto a la situación en términos políticos, pero se centra en solo una cosa, el efecto de el precio del petróleo. Pero hoy día, con un petróleo más bajo, vamos a tener consecuencias a nivel internacional y esas consecuencias van a ser baja inflación y vamos a arrastrar una inflación probablemente más bajista a nivel internacional y ahí preocupa Europa, preocupa también algunas otras economías como Estados Unidos en términos de inflación, no así en otras variables que las vamos a tocar, pero hay un efecto en cuanto a la cotización de petróleo más bajo, sí tiene un efecto de inflación más bajo y sobre todo para aquellos países productores un déficit fiscal durante el año potentísimo. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Venezuela, Venezuela había construido su presupuesto sobre los $100 el presupuesto de Venezuela para poder gastar en gasto fiscal durante este año, con un precio del petróleo alcanzando los
$59, absolutamente no le va a alcanzar y tiene un déficit promedio de entre 40 y $50 por lo menos durante el año de gasto. Y eso llevó a Nicolás Maduro a decir que incluso podría salir a buscar financiamiento absolutamente. Por el otro lado también tenemos el reporte de Estados Unidos en términos del Senado que había con los derechos humanos respecto a los actos de, podríamos llamarlo tortura, que habían efectuado algunos miembros de la CIA dentro de Estados Unidos. Entonces era como... Era como reclamar, y aquí lo hice perfectamente esta imagen, reclamar con los derechos humanos y al final te ponen un espejo y decir, ¿sabes qué? Mirémonos nosotros mismos en cuanto a las torturas que habíamos provocado después de los actos de Torres Gemelas, en el efecto de los SEALs, de los Navy SEAL atacando sobre todo a Osama Bin Laden. Por lo tanto, la repercusión acá son dos que han movido los mercados en el corto plazo. Bien, en el escenario internacional y vamos a partir, si bien vamos a llegar al escenario de oportunidad y dónde se encuentran y cuáles podemos tomar y cuáles son los riesgos asociados, cabe duda decir, bien, si vamos buscando oportunidad en el mercado, también corresponde mirar dónde están los riesgos económicos de mercado. Y aquí nosotros hemos detectado por lo menos tres riesgos de mercado. El primero es Rusia, y ustedes habrán escuchado, por lo menos en las noticias en el corto plazo, hablar bastante de Rusia. Primero, tuvimos un martes negro esta semana con una caída de la bolsa de un 20%, una caída del rubro de más de 25% en Rusia específicamente, por efectos de que el mercado en sí ve que Rusia va a entrar en recesión durante el próximo año, pero no solamente lo ve el mercado, sino que también lo han declarado autoridades de Rusia, el primer ministro de Energía, en donde dice que si bien Rusia exporta el 70% del petróleo, lo exporta, el resto lo consume, pero el 70% de lo que produce lo exporta, y ahí tiene dos compradores muy fuertes, que es China y Europa, y en Europa está Alemania, y lo que hemos visto es que esas economías en general se han venido desacelerando, por lo cual también una menor demanda más precio de los combustibles a los niveles más bajos generan un escenario de incertidumbre potente dentro de Rusia. El rublo en lo que va del año se deprecia 86% en relación al dólar, mientras que las bolsas han caído durante el año 47%. Una economía que no nos olvidemos es BRIC, que significa países emergentes, Brasil, Rusia, India, China e incluso Sudáfrica, son países de economía emergente, por lo cual una economía emergente que entre en recesión y que genere problemas podría arrastrar las demás economías, como Brasil, India, China y sobre todo Sudáfrica, por lo cual tenemos una gran atención en Rusia. Vamos a entrar en detalle más abajo, sobre todo de Rusia, algunos datos económicos, pero ahí va a pesar muy fuertemente la decisión del petróleo en Rusia y Arabia Saudita de mantener esa producción para mantener los precios. Ahora, es una estrategia porque si ellos bajan la cuota de producción van a perder mercado, van a perder ese market share que hasta el momento tienen. Hoy día y durante todo el 2015 lo que va a venir es una guerra de precios por el combustible. Incluso podríamos ver caídas del combustible por debajo de $50 el barril de WTI e incluso del Brent. Por Europa, por el otro lado, y estos son solo las pautas, más adelante aparecen detalles, Europa tiene riesgos de deflación. En noviembre el bloque presentó una inflación de menos 0,2%, mientras que los nuevos incentivos de la Unión Europea no llegan. Solamente, la mayoría de este año, lo único que hemos tenido son declaraciones del Banco Central Europeo diciendo que van a hacer todo lo necesario para incentivar la economía, pero no hay ningún acto en el cual lo hagan. Sí hubo unas compras ABS de bonos en términos de colaterales, básicamente papeles con colaterales, limpiándolos para que si la empresa entra en default esos papeles se puedan pagar, pero aún así no han logrado. Lo que quiere el mercado hoy día es que compren bonos soberanos, tal como lo hizo Estados Unidos con su QE, que llegó a un tercer QE que le hizo gastar Europa, también le vino a Estados Unidos por los bolsas, pero va a traer una caída muy fuerte. Está en 1,24 aproximadamente,
perdón, 1,2240, 1,23 dólares por euro. Por lo tanto, hay un riesgo de deflación bastante potente en Europa que vamos a entrar en detalle y sobre todo, antes de entrar en recesión, sin duda alguna vamos a tener un escenario de vamos a tener un escenario de recesión dentro de la zona europea. Denme un minuto, vamos a cerrar acá para que no tengan problemas con el audio que se está frenando, me comenta ahí Mauricio. Después vamos a abrirlo en caso que queramos sobre todo entrar con algún dato específico. Vamos a poner acá Estados Unidos, vamos a cerrar todo lo que no estemos ocupando dentro de la plataforma, de manera de lograr obtener sobre todo un escenario en el cual podamos también ver y escuchar bastante fluido. Bien, comentábamos, me decía Miguel que se había ido hace unos 20. Lo importante, y voy a repetir un poco lo de Europa, no sé si alcanzaron a escucharlo, pero hay un riesgo deflacionario bastante potente. Nosotros creemos que después de la deflación va a venir la recesión, por lo tanto, si ustedes miran todos los países dentro de Europa, se van a dar cuenta, no en el anual, sino que en el mensual, la cantidad de escenario negativo en inflación que están teniendo, por lo cual nos está generando un problema enorme dentro de Europa en cuanto a pudiese entrar en deflación probablemente durante el primer trimestre del 2015. En China, por el otro lado, crecimiento muy bajo, 7,3% el crecimiento del último trimestre, una baja inflación, que esto más que ser un problema aparece como una oportunidad porque ante una menor inflación por parte de China lo que genera es expectativa en la cual por lo menos el Banco Central o el Banco Popular chino pudiese incentivar la economía con bajas de tasa o podría comprar algunos activos. Lo que pasa es que China viene con dos medidas totalmente controversiales. Por un lado, tratando de incentivar la economía y por el otro, frenando todos los colaterales que pueda tener la economía en el bloque asiático. Baja inflación, por lo tanto, nos dan oportunidades de que pueda intervenir los mercados en general. Y lamentablemente hoy día conocimos, o esta semana conocimos un dato de PMI de manufactura del HSBC, que es el sector privado de China, en el cual está en 49,5 puntos. ¿Qué significa esto? Porque a veces hablar de cifras no necesariamente refleja lo que está pasando en el mercado, pero cuando ustedes leen un dato de manufactura, un dato de PMI, lo tienen que hacer en base a un nivel de 50 puntos. Sobre 50 puntos, una zona de expansión, bajo 50 puntos, una zona de contracción. Por lo tanto, una lectura de PMI de 49 o bajo 50 adelanta zonas de contracción en China, en este caso, por debajo de los 50 puntos. Por lo tanto, ¿en qué se va a retribuir eso? En el PIB, y es ahí donde lo vamos a ver reflejado. Un PIB que por lo menos termine cayendo fuertemente. Por eso hemos visto una desaceleración últimamente en el PIB de China de 7,4 a 7,3, incluso por debajo de las bandas objetivos. Bien, el día de ayer pasó algo muy importante en los mercados a nivel internacional. Si ustedes siguen mercados, se habrán dado cuenta que partimos con un escenario totalmente negativo dentro de Europa. Por el otro lado, arrastrada por parte de las acciones dentro de Estados Unidos, los bloques, y ahí sí que les adelanto antes que lleguemos a esa parte, pero si ustedes van a invertir en un sector de energía dentro de Estados Unidos, no lo hagan, porque las proyecciones del petróleo siguen siendo bajistas totalmente. Entonces, las acciones de bloques ligados a efectos energéticos son las que más están cayendo dentro de Estados Unidos. Entonces, si nosotros tenemos una proyección en el cual vamos a ver un escenario vamos a ver un escenario en el cual el petróleo va a caer a niveles mínimos, lo que estamos empezando a ver como tambalear o ver un efecto en el cual pudiese ser más riesgoso son las acciones del bloque en energía dentro de Estados Unidos. Me comenta ahí una persona dentro del chat que se cae el audio. No sé si me pudiesen confirmar que el audio se escucha bien y que no tenemos problemas, si no voy a cerrar algunas aplicaciones que no estemos ocupando para tener un poco más de fluidez en el audio. Bien, perfecto. Vamos, dice que se caía antes del cierre.
se interrumpe a veces. Vamos a ver si cerramos acá un poco, después vamos a volver a, por lo menos a abrir nuevamente la plataforma y lograr potenciar un poco más. Así que en cuanto se corte, ustedes me ponen una alarma y yo retomo también la idea, por lo menos en el seminario. Vamos a ver una de las cosas importantes que pasaron ayer, que fue el efecto de la Reserva Federal. Y hubo un cambio completamente. De hecho, esta presentación que habíamos venido con una línea hace bastante tiempo, la hemos cambiado completamente por el hecho de que cambia hoy día el rumbo económico de Estados Unidos, cambia el rumbo de economías como Rusia y como Europa en general. ¿Qué es lo primero que partimos? Primero, la Reserva Federal el día de ayer comentó una cosa que es importante. Primero, que será paciente en términos de paciencia respecto a subir las tasas de interés, y en el comunicado lo que hizo fue eliminar la palabra por un tiempo considerable. Y esto generó una volatilidad extrema dentro del mercado, en la cual nosotros pudimos ver en el euro dólar subidas hasta 23.50 y una caída en el día de hoy hasta 22.20. ¿Y por qué se mantuvo esa caída en el precio y esa fortaleza del dólar? Bueno, básicamente porque, primero que todo, eliminó la palabra por un tiempo considerable, y eso fue tomado por el mercado bastante, bastante positivo para el dólar, bastante positivo para los mercados también, porque aun cuando haya un efecto de bajas tasas de interés, lo van a mantener. Pero hoy día tenemos dos variables que están jugando en contra. Recuerden ustedes que, y acá en el último, y nos adelantamos antes de irnos al cuerpo al medio, pero los votos fueron 7 a favor y 3 en contra. Y los votos en contra fueron Fischer, Cocher Lacota y Plosser. Básicamente estas tres personas de la Reserva Federal, entre ellas Fischer, que es el vicepresidente, tienen una visión que están sesgados a la inflación, recuerden ustedes, o sea, lo que se llama normalmente los halcones. Estos presidentes de la Reserva Federal de algunos estados dentro de Estados Unidos tienen una visión y se guían principalmente por la inflación, por lo cual el dato inflacionario que nosotros conocimos durante esta semana de un 1,3% anual acumulado hace que efectivamente ellos digan, ¿sabes qué? Nosotros teníamos una inflación llegando al objetivo de 2%, pero hoy día, como el dato de inflación es un 1,3, sacamos completamente eh, el hecho de que probablemente tendamos a sacar o subir las tasas de interés mucho más rápido. De hecho, se retrasa la idea en un mediano plazo, pero pareciera ser que aún retrasando esa idea, lo que más le estaba pesando hoy día al mercado era eliminar esa palabra por un tiempo considerable del statement de la Reserva Federal. Y eso fue lo que más pesó en el mercado. Por lo tanto, ¿vamos a tener tasas bajas? Sí, vamos a tenerlas por lo menos bajas durante los próximos 6 meses, y de ahí en adelante, cuando la inflación repunte, vamos a ver un efecto alcista. Y esto fue muy parecido a lo que dijo en su rueda de prensa Banco Central Europeo, en donde no saben y no han medido perfectamente o ya van midiendo los efectos del precio del petróleo en sus niveles más bajos. Yo ya les comentaba al principio del seminario, va a traer una inflación más baja. Estados Unidos tuvo un menos 0,2 de inflación durante el mes, igual inflación tuvo Europa, producto de caída de precio de la energía. Así que vamos a estar muy atentos a esto. En expectativa de crecimiento siguen moderadas, pero aún esperan un crecimiento promedio de un 3% por lo menos durante el 2014 y 2015. Recordemos que el último trimestre fue muy, pero muy positivo en cuanto al PIB, acercándose a 4% el crecimiento de Estados Unidos. Entonces, hay un cambio radical en la visión que tiene la Reserva de que va a ser tasas de interés, por lo menos podría aumentar las tasas de interés respecto al precio, pero lo que pasa es que el último mes hemos visto el rublo caer estrepitosamente al llegar incluso a caídas de casi 90% de depreciación. Dice que va a inyectar capital, algo que no hemos visto. También va a rebajar los impuestos en alguna empresa, algo que no hemos visto. La estabilidad del rublo, imagínense, julio-noviembre ya llevaba 64% de caída y llegó a 90 y algo por ciento de caída respecto a los especuladores. Y esto y provocó que las tasas de interés en Rusia subieran estrepitosamente a un 17% para fortalecer la moneda. Una medida que fue diluida dentro del mercado, porque si bien había subido 17%, 16% el rublo,
Hoy día seguimos manteniendo esas caídas en el rublo fuertemente. Soporte a los bancos, mayor eficiencia en el gasto de gobierno, pero ahora con el déficit fiscal que tiene por las caídas del precio del petróleo, no sé qué tan eficiente podrían ser. Y zonas de libre, sobre todo en Crimea, básicamente Crimea que había anexado de Ucrania, así que los problemas ucranianos le han pegado bastante potente. Y aquí nos vamos a Rusia y nos vamos a introducir una cosa. Datos de Rusia. Primero, las bolsas en los últimos 3 meses han caído desde aproximadamente 1.150 puntos, aproximadamente el precio a 765. Eso habla de un 33% de caída en la bolsa en los últimos 3 meses. Por el otro lado derecha tenemos el PIB de Rusia, en el cual todo el año 2014 se ha mantenido negativo el primer trimestre, 0,14 el segundo y 0,04 el tercero. Y fíjense ustedes, se está escapando por muy poco a la recesión. Niveles de Rusia que veíamos crecer a más de un 1% en el 2012, hoy día podrían darnos nuevamente un escenario negativo. Negativo el cuarto trimestre, negativo el primer trimestre del 2015, Rusia en recesión de cara al segundo trimestre. Así que esto es muy probable. El rublo, por el otro lado, solamente el mes de diciembre en la parte de abajo, 20% en el mes de diciembre. Fíjese la volatilidad que tuvo, pasó de 55 rublos por dólar a 79 rublos por dólar, una depreciación y volatilidad estrepitosa. Y aquí uno de los perjudicados fue el mercado automotriz, por lo cual ha hecho que se frenen completamente las ventas de despacho hacia Rusia porque no tienen cómo fijar ese tipo de cambio. ¿A qué tipo de cambio fija? Si lo hubiese hecho, por ejemplo, el 16 de diciembre, lo hubiese fijado 79, hubiese internalizado autos con 79 rublos por dólar, un alza de 20% en los costos automotrices. No. Si lo hubiese hecho hoy día, está sobre todo del mes de diciembre alrededor de un 20% arriba, o sea, también tiene altos niveles de volatilidad que no ayudan dentro del mercado a una cotización del rublo estable, por lo cual eso hace que haya mayor incertidumbre en el mercado. China, y con esto ya voy terminando con China y después nos pasamos a las oportunidades. China trae una caída de 7,3 en el crecimiento, acá se ve muy por debajo de lo esperado. Las importaciones caen a un 6,7%, el IPC cae a un 1,4%, el PIB cae a un 7,3% y lo único que sube son las ventas de retail levemente a un 11,7%. Pero a mí me preocupa esto, las importaciones cayendo, porque eso hace que definitivamente esté importando mucho menos y esté consumiendo. Y esa demanda interna que tiene China, que había fortalecido completamente que había fortalecido el crecimiento interno de China, lo más probable es que ese cambio de metodología que se ha propuesto para el 19 de diciembre se lleve a cabo. Ya mañana vamos a saber con más detalle el cambio de metodología del PIB de China. Y acá están los niveles de manufactura cayendo, el HSBC, el último HSBC cayendo a 49,7 aproximadamente. Por el otro lado, las importaciones que vienen a la baja durante el mes de octubre y noviembre, muy por debajo. Así que vamos a tener algo de problemas respecto a China, sobre todo a las expectativas. Y aquí se comparan dos cosas, importaciones y exportaciones en China. Las importaciones suben un 4,7%, que es el gráfico naranjo, mientras que las importaciones caen a un 6,7% durante el mes de noviembre. Y aquí está la gran diferencia, importaciones. Esto es lo que está haciendo que la demanda interna de China genere tal expectativa que nosotros no veamos oportunidades de crecimiento en China en el corto plazo. Una baja inflación, posibilidades de que incentiven monetarios, hay un montón de situaciones que se dan vuelta, pero hoy día los datos demuestran de que no es lo suficientemente fuerte como para incentivar el crecimiento. Bien, estimado, entonces, ahora, después de este resumen que hemos visto en escenarios de contingencia, lo que hemos estado viendo con posibles riesgos de economía, nos vamos a pasar a lo que nos importa. ¿Dónde hay oportunidad entonces en el 2015? Rusia definitivamente no. Europa, yo estaría con mucho cuidado con Europa, pero con un sesgo a realmente no invertir en Europa, porque hay altas probabilidades de esa deflación, hay altas probabilidades de una recesión, por lo tanto no vamos a invertir. Como hemos concentrado a que los buenos datos están en Estados Unidos, ustedes vieron acá en Estados Unidos estos muy buenos datos que hemos visto en el último tiempo, bueno, concentrémonos entonces en Estados Unidos a ver dónde podemos invertir. Antes de partir esto, no sé si me pueden contestar en el chat que hasta el momento se escucha bien, se ve bien la presentación, cosa de que nos vayamos de lleno
a sobre todo las oportunidades que hay en mercado. Yo voy a abrir por mientras la plataforma de inversión, cosa que vayamos comparando precios, condiciones de mercado y veamos en particular algunas oportunidades también con incluso montos en oportunidades. Voy a abrir la plataforma, así que por mientras contésteme si es que tienen alguna pregunta de lo que hemos visto, algún riesgo que hemos dejado pasar, antes de que entremos con las oportunidades definitivamente en concreto. Bien, todo bien, me dicen que no hay problema. Bien, voy a abrir la plataforma entonces por mientras para que vayamos incluso haciendo el mismo símil en relación a oportunidades que se vayan dando en el mercado. ¿Dónde las vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en mercado? Y esto es lo que vamos a ir monitoreando, sobre todo de cara a lo que está pasando en el mercado en general. Así que nos vamos a posicionar, vamos a poner aquí una de las pautas dentro del precio y nos vamos a ir a esto, a la presentación en relación a IPSA y vamos a mezclarlo con el Standard Poor's. Bien, vamos a partir entonces con la oportunidad de ahora, que es lo que nos importa, dónde están esas oportunidades para poder invertir. Bueno, vamos a compararlo primero Estados Unidos con Chile. Chile hoy día viene con un crecimiento del IPSA y si ustedes ven, nosotros tenemos en la plataforma un ETF del IPSA, un ETF que se llama ECH, o sea, nos vamos a poner acá, por ejemplo, este ETF que se llama ECH, que es el ETF de Chile. Básicamente este ETF de iShares en Chile lo que hace es simular o emular el IPSA, por lo cual nosotros aquí tenemos una alternativa para poder invertir en lo que va en el ámbito nacional. Hay oportunidades, hay un piso en el IPSA, se encuentra ese piso en el corto plazo. Bueno, la verdad es que lo vemos acá. En una primera instancia había y tenía un piso desde el mes de enero del año 2014 alrededor de los aproximadamente 3.600 puntos aproximados. Esto lo vamos a ver en dólar en 39.42. Pero fíjense ustedes que tiene aún más pisos más bajos, o sea, podría volver a estar en rangos más abajo de los niveles de piso de 3.900 en el precio del IPSA, así que todavía se ve una tendencia bajista en este indicador. Incluso si ustedes ponen el gráfico en este precio, acá se van a dar cuenta, tendencia, un canal, o sea, hay oportunidad incluso para que el IPSA alcance estos sectores aproximados, 33 más o menos, o sea, lo que nos da una caída adicional del IPSA de casi un 15% adicional. Pero vámonos a la presentación, comparemos Estados Unidos con Chile. Chile tiene hasta el momento acumulado durante el 2014 un 3,27% de retorno en el IPSA, mientras que Estados Unidos tiene un 11,70% de retorno en el Standard Poor's, un retorno al 11,70. Comparemos entonces las tasas libres de riesgo. Estados Unidos tiene una tasa libre de riesgo del 2%, mientras que Chile está alrededor de un 2,9% si vemos la última colocación de bono. La pregunta es, si esa tasa libre de riesgo en Chile está en ese nivel y tenemos un IPSA en 3,27, el premio por riesgo es muy bajo en Chile. Donde hay mejor premio por riesgo sigue siendo en Estados Unidos. Ya analizamos las variables económicas en donde es mucho mejor Estados Unidos, tiene una economía que está bastante potente. Y por el otro lado tenemos también un efecto en el cual tenemos el IPSA que no logra repuntar y logra mantenerse por debajo. LAN, CAP, Sokimich con problemas, hay un problema de confianza que absolutamente en el IPSA en Chile. Entonces no tenemos niveles de recuperación. Y ahí es donde nosotros jugamos a apostar por Estados Unidos. Si preguntamos y si nos preguntamos dónde Estados Unidos está la relación realmente de crecimiento, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Primero, el sector tecnológico, que es el que más pesa, fíjense ustedes, dentro del SP500, ¿cuáles son los sectores que más pesan? Tecnología hoy día está pesando alrededor de un 20% y financiera está pesando 16,67%. Y aquí voy a aprovechar de abrir los resultados mientras vamos
mientras vamos analizando esto, porque aquí tengo los calendarios y vamos a ir viendo cuáles son las expectativas, dónde podemos tomar alguna oportunidad y cuáles precios podemos entrar. Fíjense una cosa acá en el Standard Poor's. Los dos sectores que más están pesando hoy día en el Standard Poor's, con esa subida de un 11,7%, ¿cuáles creen que son? Tecnología y financiero. Vámonos al lado derecho. La cuarta columna que dice Bull Market es lo que da como retorno ese sector. Tecnología tiene un retorno de un 2%, financiera tiene el mejor retorno con un 8%, mientras que la peor de todas, y es lo que yo le adelantaba a principios del seminario, no invertir en energía. Acá está, 6% abajo las acciones ligadas a energía. Si bien nosotros hemos tenido los viajes, por ejemplo, las aerolíneas creciendo con las bajas de los precios del petróleo, no vamos a ver reflejado eso hasta los resultados empresariales durante enero. Pero aquí vemos que el rubro de tecnología en el año es el que más está rentando, ahí está salud con un 1,59, pero si más pesa en ponderación, tenemos a tecnología rentando un 1,26 aproximadamente en el año. Por lo tanto, acá es donde nosotros tenemos que poner fichas en los escenarios, los sectores que más están rentando. Si nos vamos a esto y ponemos el sector tecnológico, vamos a comparar tres empresas tecnológicas que podemos tomar oportunidades. La primera es Twitter, la segunda es Apple y la tercera es Facebook. Si ustedes miran en una semana el retorno, la que tiene el mejor retorno es Twitter, con un 1,18%. Pero el problema es que Twitter en los últimos 3 meses viene con una caída de un 27%. ¿Por qué? Porque hubo gran problema un poco con creer si realmente Twitter va a crecer en números de usuarios. De hecho, Twitter venía con una comparación muy potente con Facebook. Si Facebook subía el número de usuarios activos, Twitter, que tenía mejor relación de ratios activos, iba a traer consigo Twitter un efecto totalmente alcista en el cual iba a ser presionado por las subidas de Facebook. Fíjense ustedes, Facebook ha subido 4,9, eso arrastró un poco a que Twitter subiera levemente en el corto plazo en los últimos días, pero aún así sigue bastante castigada Twitter. Entonces, si nosotros nos vamos a Twitter y vamos a analizar acá la acción, para ver una posibilidad de oportunidad, vamos a tomar primero gráfico semanal. Desde la apertura de aproximadamente el mes de noviembre del año pasado, tomamos en cuenta los retrocesos que ha tenido la acción desde abril de este año hasta ahora, nos damos cuenta que está en torno a un piso, cerca de los 78,6 dólares, perdón, dentro de los 36 dólares aproximadamente, y este piso coincide con los mínimos que vimos en el mes de julio de este año. De ahí en adelante tuvo una gran subida, pero desde este nivel de precio empezamos a ver. Entonces, si ustedes se fijan en las velas que se están generando acá abajo, estas velas son niveles o patrones de cambio, velas de cambio, una vela de martillo invertido, donde tiene una gran mecha hasta cerca de los 34 dólares, pero termina cerrando la semana alrededor de los 38, lo mismo esta vela de esta semana. Entonces, si esta semana termina muy cerca de 37, 38 aproximadamente, es muy probable ver una recuperación en Twitter y ahí podríamos estar pensando en niveles objetivos. Si vemos Twitter acá en tendencia, podría coincidir la tendencia de largo plazo o la posible tendencia de largo plazo con un retroceso de Twitter hasta rangos de, fíjense por acá, esta mecha que marca una pauta, 47 dólares con 95 aproximadamente. Entonces, supongamos si nosotros hacemos y apostamos por Twitter, ponemos, supongamos, vamos a poner 1.000 dólares o 2.000 dólares para hacer una inversión. En este caso son 55 acciones. Ponemos una posición de compra en el cual nuestro take profit siguen siendo 47 dólares. Pero por el otro ponemos un stop loss en el cual lo tenemos por alrededor de los 33 dólares aproximadamente. O sea, vamos a poner acá 33 dólares. Esto nos da una relación de riesgo, no sé si todos pueden ver aquí la pantalla, no sé si me contestan, si me pueden contestar, si ven esto, la relación de riesgo. Una compra en el día de hoy apostando un alza de Twitter, por lo menos en los próximos meses, nos va a dar alrededor con 55 acciones que son
$2.000, que casi es 1 millón, nos va a dar un 34% de retorno, solamente arriesgando un 12%. O sea, tendríamos una subida a 347.000 pesos con 1 millón de pesos solamente comprando acciones de Twitter. ¿Cuáles son las cosas que están apostando Twitter? Bueno, primero tenemos Basketball, que aumenta la sintonía, Late Show, que aumenta la sintonía sobre todo en el periodo de invierno. Por el otro lado vamos a tener en febrero el Super Bowl. Entonces podríamos apostar a un escenario totalmente positivo para Twitter. La pregunta es, ¿cuánto están esperando entonces de utilidades para Twitter en retorno? Y aquí nos vamos a nuestro Excel, que se los puedo mandar incluso si ustedes quieren, a los clientes que tengan o aquellos que estén interesados, respecto a los, primero, a las fechas de reporte de empresa, y segundo, al estimado que van a reportar. Si nos vamos a Twitter, que está acá, lo voy a marcar con verde, nos encontramos con un reporte el 5 de febrero, por lo tanto tenemos por lo menos un mes de decisión en el reporte de Twitter, y aquí Twitter está reportando 0,06 de por lo menos utilidad o en términos de PS, que son acciones o utilidades por acción, 0,06 de dividendo. Eso es lo que ya están proyectados. Ahora, si ustedes piensan, es bastante bajo el crecimiento que puede tener Twitter en relación a un crecimiento. Por lo tanto, si bien es una acción que nosotros pretendemos favorecer en términos de corto plazo en una compra, hay que tener un riesgo en cual podría caer. Pero si es que cae por debajo de $34, quiere decir que Twitter se va a derrumbar probablemente incluso por debajo de los $30. Eso es lo que ha marcado la pauta en el último tiempo por Twitter. Así que hay que tener mucho ojo con esto. Ahora, si nos vamos más corto plazo, por ejemplo, a posiciones de más corto plazo, vamos a ver acá en alguna posición en términos de retroceso, vamos a mirar 4 horas, nos vamos a encontrar con dos niveles de piso que está encontrando Twitter. El primero es acá, en niveles de 34,96. Fíjense el cierre de esta vela, lo voy a agrandar acá, 34,96, mientras el segundo piso se dio en este sector. O sea, tenemos una lateralización absolutamente en Twitter en estos sectores, hasta probablemente 38,57. Si agregamos una media móvil, para mirar la tendencia que puede tener el precio, o sea, podríamos tener un nivel en donde podría empezar a volcarse el precio de Twitter. O sea, fíjense en una cosa, si nosotros comprásemos acá, podríamos perfectamente poner un stop en $34 o incluso en $35 y esperar ese rebote en el precio. Pero cómo vamos a comprobar que la tendencia es realmente alcista para que nos podamos meter con tendencia? Solamente si el parabólico también está por debajo de la media móvil. Entonces esto nos da posibilidad todavía de una tendencia levemente bajista, que se puede apreciar acá. Entonces, ¿dónde estaría la mejor posibilidad para poder entrar? Acá, vamos a entrar probablemente con la ruptura de $37,5. Desde ahí en adelante podría ser una buena posibilidad para tener Twitter. Entonces, si lo vemos así, ponemos una orden pendiente con un objetivo en 42 y ponemos un stop loss alrededor de incluso, pongamos $35,45. Y eso nos da, con las acciones que nosotros hemos proyectado de 55 acciones, nos da aproximadamente un 15% de ganancia con un 6% de pérdida aproximada. Así que nos puede dar una buena oportunidad para poder entrar siempre y cuando rompa 37,50, que va a ser una orden pendiente. Bien, partimos Twitter, Apple, Facebook. Apple es una de las acciones, y aquí voy a entrar en esta relación, porque cuando uno ve el rally navideño, que es una de las cosas que se ha venido hablando durante el mes de diciembre, que es lo que más va a presentar oportunidades de inversión. ¿Dónde invertir con este rally navideño en el mes de diciembre, en el mes de enero, con los resultados empresariales que ya les mostré el Excel? Bueno, acá está. Fíjense una cosa. Las ventas por festividades van a alcanzar aproximadamente $17 billones solamente en consumidores online de Estados Unidos. Según Comscore, y ustedes lo pueden ver ahí que analiza, ese 11% más en comparación al año pasado va a aparecer probablemente en los próximos días, en las próximas semanas, con el mes de diciembre. Y fíjense una cosa, acá abajo vamos a irnos a los gráficos más de tener las palabras, con la acción de gracias, lo que pasó con el Cyber Monday, en donde hay algunas explicaciones, porque
realmente las ventas de Black Friday cayeron un 11%. Y esas son las acciones que bien habíamos visto en noviembre, un 17% Amazon, 20% Apple, han retrocedido completamente porque solamente ese dato de acción de gracia o el del Black Friday mostró que cayeron 11% las ventas, que inmediatamente empezaron a tomar utilidad. Pero lo que no se han dado cuenta es que por un lado, y eso es con lo que nosotros analizamos Estados Unidos, ¿cómo podemos pretender pensar que Estados Unidos está gastando menos? Si fíjense ustedes las ventas de retail cómo suben acá, muy fuertemente en el último trimestre. Entonces te da para pensar de que han, o primero, expandido el gasto, y si eso se dice que no solamente concentraron su gasto en un día, sino que lo concentraron en todo noviembre o todo diciembre, y eso los lleva a que las mayores ventas que se hacen online en Estados Unidos son, primero, en términos de PC, los Mac, después sigue Windows y Linux, en tablet, iPad, absolutamente. Entonces, las dos primeras rankeando termina siendo Apple y la tercera de smartphone, lo que más vende termina siendo iPhone, cerca de 129 aproximadamente millones de dólares en las ventas. Entonces, eso posiciona dentro de las compras de online que las que podamos ver en diciembre de rally navideño o de acción de gracia o del Black Friday, ¿quién es el que más vende? Primero, donde más se compra es en Amazon. Segundo, se compra en Apple. Tercero, en algunas tiendas, Staples, Walmart, Sears, e incluso por aquí en séptimo lugar podríamos ver Netflix e incluso Dell en el décimo lugar. Pero concentrémonos en Amazon, Apple en este momento. Si nos vamos en Amazon y Apple en general, y vamos a poner acá esto, en torno a la presentación, nosotros teníamos esta Apple, Apple y por lo menos teníamos también Amazon, que la vamos a poner en un rato más, pero nos están dando oportunidades para poder transar fuertemente, sobre todo con las caídas que había tenido en el último mes de un 3%. Aún acumula en 3 meses 10%, pero el último mes había tenido una caída bastante potente. Si nosotros nos vamos a la acción en general de Apple para ver algunos retornos que podríamos tener, nos vamos a dar cuenta que técnicamente, y ya lo vimos por lo menos con el precio de Twitter, si nosotros nos vamos con Apple, acá, nos damos cuenta de esta caída que había tenido en el precio en el último tiempo, por lo menos en los últimos 3 meses. Pero fíjense una cosa lo que está pasando. Está rompiendo las tendencias bajistas el precio. Y aquí es donde les decía yo que teníamos que confirmar una subida. Hoy día rompe esa tendencia bajista que trajo desde el 25 de noviembre, cuando se supo que las ventas de Black Friday iban a ser mucho menor y se especuló. Toda esta subida que tuvo en noviembre imagínense, vamos a contar acá, desde por lo menos principios de noviembre, aquí nosotros incluso habíamos recomendado algunas compras, supongamos $105, hasta los picos de noviembre, alrededor de aproximadamente $119, eso nos daba un 13% de utilidad acá arriba. Esto es lo que marcó una pauta de un 13% de utilidad solamente apostando a las 3 semanas antes de que apareciera el Black Friday y las compras, la especulación de mayores compras. Esto tuvo totalmente retroceso en el precio y tuvimos una tendencia bajista en cuanto se conoció, pero esa tendencia bajista no logró caer por debajo de los 61.8, lo que significa un cambio de tendencia, por lo cual nosotros podríamos haber entrado compradores en estos sectores, en esta zona de 105, $104. Por eso nosotros hemos puesto en algunas oportunidades que las mejores zonas de compra estaban por estos sectores. ¿Por qué? Porque por varias cosas. Uno, porque era un retroceso de 61. Segundo, porque estaba muy cerca de los techos de agosto, que eran los máximos que había alcanzado en agosto y septiembre, cuando se abrió también la colocación en China, y eso nos posiciona entre 105 y $104 como un gran nivel de compra. Ahora, no hemos retrasado un poco, pero si vemos en el corto plazo el cambio de tendencia, el cambio de rubro que tuvo, fíjense aquí, incluso si uno lo toma como si lo toma como un canal, vamos a ver acá, vamos a estar poniendo este canal para que ustedes se den cuenta de la lateralización que trae el precio acá,
más el precio, por abajo bandas, por arriba bandas, y hay una ruptura en este precio en estos sectores. En los sectores de 110 aproximadamente se provocó una ruptura en el precio, lo que nos da oportunidad para ir comprados. ¿Hasta dónde podríamos ir comprados en Apple en este caso? Con los resultados empresariales, y aquí nos vamos a mezclar cuando son los resultados de Apple. Fíjense usted acá. En posiciones de Apple tenemos el 27 de enero ya el sector tecnológico. No se olviden que el sector tecnológico es el que más ha rentado dentro de Estados Unidos, con un 2,5 dólares por acción en utilidades por acción. 2,5, eso hace que las utilidades proyectadas durante este año con la venta del iPhone 6, con todo lo que tiene que ver con repercusiones del Black Friday, ya lo veíamos acá que Apple es el segundo más vendido en estas compras online durante noviembre y diciembre, por lo cual la expectativa de un mayor crecimiento en retorno de esos 18 billones hacen que genere bastante expectativa. Por lo tanto, cualquier ruptura en 110, que es lo que estamos viendo hoy, nos va a llevar hasta un techo primero de 114, nos va a llevar a un techo de 117 y otro de 119. Y si medimos una orden pendiente que caiga hasta por lo menos los 110, venir a buscar por lo menos, por ejemplo, el segundo objetivo, supongamos en 117, y le ponemos un stop loss en 109 o incluso en 105 si ustedes quieren, dependiendo del rango de precio, pero pongámoslo acá con relación de precio-riesgo en 109 aproximadamente, nos va a dar una relación de riesgo por también 1 millón de pesos, que son 20 acciones, nos va a dar un crecimiento aproximado de un 8%, arriesgando solamente un 2%. Entonces, ahí nosotros jugamos con las acciones. Si ponemos 100 acciones, vamos a estar apostando 5 millones de pesos, lo que nos da aproximadamente ese mismo 8% con un 2% de pérdida. Así que se da bastante atractivo el escenario de Apple en el corto plazo, sobre todo si nosotros vemos los retornos favorables en la acción. Hay un cambio de tendencia, está rompiendo y eso hace que sea mucho más favorable los escenarios alcistas. Fíjense una cosa aquí, si nosotros medimos este retroceso, vamos a, vamos a poner este precio donde corresponde, acá arriba, y ponemos un retroceso de Fibonacci desde el pic hasta el nivel más bajo, rompió incluso el 61.8. Por lo tanto, y si mañana confirma este escenario alcista, tenemos altas posibilidades de que siga subiendo la acción. 114 en primer lugar, 117 y 119 inclusive. Incluso podría ir más arriba en el largo plazo. Y ahí, si ustedes quieren ver, por ejemplo, una acción que se está moviendo hacia sus niveles más altos, en el precio, podríamos ver por lo menos un retorno en torno a los 130 dólares la acción de Apple con un crecimiento bastante potente. Así que con rupturas de tendencia podríamos entrar fácilmente en el corto plazo con la ruptura de 4 horas. Apple, Amazon es lo que más se vende, Apple. Por lo tanto, vamos a ver Amazon, cómo está en el día de hoy. Amazon había traído un crecimiento altísimo durante las ventas de Black Friday, pero tuvo un retroceso nuevamente hasta los mínimos. Y esos retrocesos, si ustedes miran acá en gráficos de un día, se dio nuevamente hasta casi niveles de soporte. Entonces aquí nosotros identificamos un soporte muy potente o muy fuerte, que son los niveles de 284 dólares. Después de las ventas de Navidad, o sea, alrededor de principio de diciembre, vino cayendo muy fuerte Apple. Hay un cambio de tendencia completamente, se dio en los niveles de 320, cayó. Podría venir a buscar nuevamente 284, lo que nos da oportunidades para volver a entrar en el precio. Tendencia bajista de Amazon se da por acá en 333, entonces vamos a ir alejando esto para encontrar los niveles de piso. Por acá es donde nosotros vemos la posibilidad de poder entrar entre 284 y entre probablemente un piso de 280, 280, 280 aproximadamente de precio en términos de subida. Entonces, acá está el nivel de soporte. ¿Podríamos verlo nuevamente rebotar? Sí, y eso nos podría dar oportunidades para ir a buscar 325. Si esto está en lo correcto y Amazon realmente vende esta cantidad o sigue subiendo en torno a enero, nosotros vamos a ver los resultados de Amazon en términos de tecnología. Los vamos a tener aquí vamos a ver Amazon. Vamos a poner aquí mejor Amazon.
Vamos a ver cuando aparece en términos de, creo que no lo tengo aquí, dentro de las proyecciones. Sí, no lo tengo en este, pero se los puedo dar en fecha, pero dentro de las tecnologías terminamos viendo un resultado empresarial también de Amazon, bastante potente. Entonces, esto va a coincidir con los resultados de el mes de diciembre, sobre todo de la entrega del rally navideño, lo que nos pone en perspectiva una gran oportunidad, sobre todo de subida entre estos sectores, entre 2.84 y 2.80. Antes de esto no es recomendable hacerlo. Entonces, si ponemos una orden pendiente, por ejemplo, cerca de los niveles de 2.80 hacia un sector incluso solamente hasta 312, con un stop acotado en 275 probablemente, nos da en una posición de, supongamos, 100 acciones, perdón, 10 acciones que son $2.000 o $3.000, nos va a dar una posibilidad, vamos a concentrarlo en $2.000 para que sea 7 acciones, nos da un 13% de utilidad, mientras que perdemos solamente un 2,5% de pérdida respecto a la relación. Esto nos da un súper buen riesgo retorno en la acción de Amazon en cuanto a compra. Por lo tanto, se pueden dar incluso un portfolio del que nosotros estamos viendo. Si ven que se compra Amazon, Apple, como las mejores vendidas dentro de el ámbito de online, apostar por estas acciones. Walmart, exactamente igual también en términos de subida. En términos de iPad, aquí hay un poco más de información. Walmart, cuánto se venden por Amazon en iPad, 417 millones, 126 millones de dólares en iPhone. Android también vende mucho menos que iPhone, así que ahí hay un escenario en donde, ¿por qué no Google y por qué sí iPhone? Bueno, efectivamente es donde más está vendiendo en este escenario. Ahí yo les dejé aquí cuando entrar en las acciones de Amazon también, sé que piden la presentación para que lo puedan tener. Las zonas de compras de Apple, 110, 103, acá lo podemos ver también y Netflix, que es la última que estaba dentro de las más que más que también la séptima que más se comercializaba dentro de este escenario. Acá está Netflix en séptimo lugar. Se corrieron rumores de que Google va a comprar Netflix de cara al próximo año en una expectativa en donde fusionarla con YouTube para hacer más fuerte YouTube en términos de streaming. Recordemos que YouTube todavía no está en bolsa y podría salir a bolsa de cara al próximo año en términos de negociación, siempre y cuando entregue un servicio de streaming potente. Por lo cual, si compran Netflix y lo fusionan con la tecnología de YouTube con Netflix, vamos a tener un crecimiento de Netflix bastante potente. Y aquí es donde hay que ver cuáles son los niveles de Netflix más recomendables. El primero está en sectores de 327 aproximadamente Netflix como un nivel de piso de compra, pero tenemos estos sectores. Fíjense la tendencia que trae acá. Los mínimos de octubre del 2013, febrero del 2014, más el último piso de noviembre de este año, que es aquí. Y aquí es donde sorprende cómo el análisis técnico se marca perfectamente en la acción de Netflix. Una oportunidad de haber comprado cerca de los 316, que estuvo hace 2 días, les podría haber dado alrededor de $24 de ganancia, o sea, $14 aproximadamente, $16 de ganancia en el corto plazo. Si nosotros vemos que estas velas de Netflix empiezan a dar vuelta con resultados empresariales de Netflix, con lo que tiene que ver y rompe esta tendencia bajista que trae, vamos a ver escenarios alcistas para Netflix, en donde la composición de mercado para el 2015 como proyección te da un precio de Netflix de $417 aproximadamente. Pero esta está bastante interesante, ¿por qué? Porque te permite poner un stop loss por debajo de $300. Entonces, si tú logras entrar, por ejemplo, en una posición cerca de los niveles de 319 para venir a buscar 417 con un stop en 300 o en 287 incluso, te da con 1 millón de pesos, que son 6 acciones, te da 35% de retorno por solamente un 11% de pérdida. Entonces hay gran posibilidad de entrar en estos sectores. Ahora, ¿dónde se está dando el cambio de Netflix en el corto plazo? Fíjense en la media con el Parabolic en un día. Si Netflix logra superar niveles de $343 aproximadamente, o si logra caer cerca de 316 nuevamente, cualquier ruptura en un día de 343 me va a dar posiciones de entrada fácilmente hasta 394 aproximadamente en el precio. Incluso en 4 horas van a poder ver con este rally de que
la media móvil se posicionó por debajo del precio más un parabólico, lo que nos da absolutamente posibilidades de comprarnos. Pero no nos vamos a anticipar hasta que por lo menos rompa niveles de tendencia, y aquí voy a poner la tendencia del precio. Acá, fíjense ustedes, si rompe los niveles de 3.43, que es lo que habíamos estado monitoreando más corto plazo, ya tenemos que en el largo plazo un rebote en piso, por lo tanto, rupturas de 3.43 nos van a posicionar con un escenario alcista 3.58 y probablemente 3.93 incluso. Así que tenemos un escenario bastante potente para la acción de Netflix. Ahora, en rebotes, fíjense este último rebote, si lo proyectamos acá, está justo, y yo les diría en un 127%, sin haberlo medido antes. Aquí, casi 127%, lo que nos da una posibilidad. ¿Puede seguir a la baja Netflix? Sí, pero siempre y cuando no supere 3.44. Puede caer nuevamente hasta 3.27 aproximadamente. Entonces, la posibilidad está en la ruptura de 3.44 para ir a 3.58 o 3.93 incluso. 3.76 también hay un piso ahí interesante intermedio, la oportunidad. Y por el otro lado esperar que caiga un poco y volver a tomar una posición de compra. Lo que va a pasar es que vamos a esperar los resultados, las bolsas han venido bastante potentes, se ha venido recuperando, Netflix trae en una acumulación de pérdida en el año una pérdida bastante grande, por lo cual también tenemos un índice que está muy castigado, una acción que está bastante castigada, y si se da esta oportunidad, el hecho de que logre fusionarse con Google o la compra de Google para fusionarlo con YouTube, creo que van a haber grandes oportunidades para poder entrar en la posición. Así que aquí nosotros vemos este rally navideño con grandes oportunidades y que lo pueden hacer con un bajo riesgo. Así que controlar el riesgo, que es lo más importante, poner algunas órdenes pendientes que nos ayuden, y eso nos va a dar un importante retorno. Bien, estimados, espero que les haya quedado claro por lo menos el seminario. Vimos algunas posiciones bastante concretas en términos de mercado, la situación a nivel internacional. Quisimos centrar esto, yo sé que hay muchas oportunidades durante el 2015, por eso centramos en los riesgos que había primero para no estar en esos sectores, y en las acciones de Estados Unidos, que pareciera ser que el último trimestre va a ser bastante positivo. El tercero ya venía muy bueno, el cuarto podría ser mejor incluso en recomendación de acciones. Por lo tanto, aprovechar ese rally navideño que se va dando, o esas oportunidades que se van dando durante el primer trimestre, sobre todo con los resultados empresariales. Así que, si quieren pedir la presentación, lo pueden hacer en office@exdirect.cl o se lo pueden pedir a su ejecutivo de inversiones. Y por el otro lado también, aparte de pedir en Office, podrían pedir también el calendario económico, que lo tengo acá en Excel, para que ustedes también se vayan posicionando en su calendario qué acciones les interesa. Yo aquí filtré los dos sectores, financiero y tecnológico, que son las que me importan, porque recuerden ustedes esto de acá, que es lo que nos va importando al final de cuentas. ¿Cuáles son los sectores que más están ponderando? Tecnología y financiera. Por lo tanto, ¿dónde hay que poner el ojo? Ahí, en los sectores que más rentan y en los que más están ponderando. No hay que hacer algo extraño de invertir en sectores de energía, pensando en una recuperación del petróleo, no. Hoy día los mejores que están rentando son estos, pongamos las fichas en esos sectores. Bien, señores, los dejo, que tengan una muy buena tarde, nos vemos y nos encontramos en cualquier otro seminario. Recuerden ustedes escribir a office@extria.cl o a su ejecutivo de inversiones para que los ayude con las posiciones o recomendaciones que hemos visto ya, oportunidades de inversión que se han dado en el seminario. Vamos a ver que ojalá se cumplan de cara a finales, y siempre estar atento a cuánto realmente se vendió durante el mes de diciembre, que van a salir pronto los resultados. Eso conjugado con buenos datos del PIB, un Standard & Poor's que siga subiendo, y por el otro lado resultados empresariales muy potentes, vamos a tener acciones nuevamente durante el 2015 al alza, evitando todo ese riesgo que tiene Europa, Rusia o China inclusive. Un abrazo, que tengan un muy buen día y nos vemos ya en otro seminario.